Bueno, yo con Daniel nos une una historia de muchos años, no porque hayamos trabajado tantas veces juntos, en realidad hicimos una película, yo como protagonista de su película, de su guión y de su dirección de fotografía y edición, Necrofobia. Después hice con él como productor dos películas más que todavía acá no se han estrenado, Existir y La Funeraria. La Funeraria sí se estrenó afuera con bastante particular repercusión para un mercado que en Argentina todavía tiene como algunas negaciones, ¿no? Ya vamos a hablar con Daniel qué opina de eso, pero sí hay varias cosas que... Lo que quería empezar es con algo que leí de él en alguna nota que leí en estos días, en este tiempo que estuve preparando un poco esta charla, que considera al cine de género una elección de vida, no una búsqueda artística ni una decisión de marketing. Es una frase que me resultó convocante para empezar la charla, por el lugar donde me gusta empezar estas charlas, que es el principio de todo. En realidad esto que él dice, entiendo que es una reflexión a la que llega después de un tiempo, años, acontecimientos de la vida, pero me llama la atención porque es algo de enorme decisión. Y lo cierto es que él tiene decisiones muy férreas a la hora de trabajar. Es un director con cosas precisas, concretas, y después vamos a hablar un poco de lo que fue el rodaje de Necrofobia. Pero Daniel, yo quería un poco que nos cuentes a partir de esto que vos dijiste en algún lugar, que yo lo recogí de por ahí, ¿dónde empieza esta especie de llamado? Porque por sobre otros directores y directoras, los directores de género, de terror, hay como algo muy marcado, ¿no? Como algo muy contundente, como una decisión muy firme de lo que quieren hacer, que es género de terror. Después haremos las diferenciaciones que hay, horror, terror, repulsión. Pero ¿dónde sentís vos o dónde pensás vos que empieza este deseo o este llamado o este impulso, o como uno lo quiera llamar? ¿Cuáles son las o lecturas o cine o preferencias o una infancia muy atormentada o una combinatoria de todo esto? ¿Dónde sentís vos que empieza un poco esta especie de llamado, si se quiere, al terror? Primero que nada, sean ustedes muy bienvenidos a esta propuesta, de la cual encantado me sumo, pues realmente al mismo aprecio, lo conozco desde hace años, así que poder comunicarme con ustedes en el momento en el cual estamos atravesando de difícil de pandemia, en donde realmente la comunicación es esta, la que tenemos hoy, y pudiese seguir intercambiando ideas y comunicarnos, para mí es un privilegio. Me encantó uno de los términos que utilizaste, la palabra llamado. Jamás lo había pensado así, el llamado. Suena muy a seminarista. Suena que un día me asomé al patio, Dios me habló y me dijo, harás películas de horror. Y yo le dije, sí, señor, será tu misión y así seré. Y bueno, y me convertí en una suerte de evangelista del horror. No sé si fue tan así, pero sí es cierto de que hay que encontrar la raíz de esa decisión en la infancia. Y tiene que ver con un mundo mágico y maravilloso que uno percibía cuando uno era chico, que, la cual no, yo cuando era chico por ahí no entendía mucho de lo que pasaba en el mundo de lo real, del mundo de los adultos. Y eso me parecía mágico y maravilloso. Y lo asocié automáticamente con el fantástico. El cine fantástico tenía algo de incomprensible y tenía que ver también con mi realidad. De alguna manera yo siento que la búsqueda permanente de todo lo que hago está conectado con esa infancia perdida, en esa fascinación que habría sobre lo sobrenatural, sobre aquello que no entendía, sobre aquello que realmente me superaba. Entonces ciclos inolvidables, como fueron Sábado de Superacción, Viaje Inesperado, eran ciclos en los cuales en mi casa yo tenía canilla libre y podía verlos, no había limitación, y solo había 4 canales. Imagínense hoy si hubiera tenido la canilla libre que tenía cuando era chico, lo que sería mi cerebro, que hoy ya está un poco destruido, en aquel entonces solo tenía 4 opciones para destruirlo. Y bueno, en ese sentido creo que el cine de la Hammer, el cine de los inolvidables ciclos del mundo del espectáculo de mi infancia, había una fascinación en lo incomprensible, en aquello que no podía entender que me atraía. Y aparte, había otra cosa que era fascinante, era lo prohibido.
Las películas de terror estaban prohibidas para muchos de mis, por ejemplo, amigos de la infancia. Y yo me convertí en una suerte de storyteller. Yo era el que podía venir el lunes a la mañana y contarles a todos qué es lo que había visto yo el sábado a la noche en Viaje a lo Inesperado. Y eso me daba cierto protagonismo. Y me sentía, de alguna manera, que tenía acceso a una información que el resto no. Entonces, la recuperación de esa infancia perdida y esa posibilidad de ser el storyteller creo que fue como fundacional a la hora de elegir este tipo de cine. En lo personal, digamos, al principio me fascinaba lo fantástico en general, lo cual incluía la ciencia ficción y otros géneros que me ocupan y me interesan. Pero el horror empezó a ocupar otro espacio con el tiempo, a medida que fui madurando, a medida que fui creciendo. A medida que fui creciendo empecé a encontrar en el horror una mayor representación o identificación. Porque esencialmente lo que me define es que tengo miedo. Esencialmente soy una persona que no me podría definir por ser todo lo valiente que me gustaría. Entonces, de alguna manera en el horror puedo sublimar y en el horror puedo tener control que no tengo en la vida. Y me permite ser de alguna manera la persona que pueda, desde una puesta en escena, desde una puesta de cámara, fingir que tengo control sobre lo que está pasando. Y eso es una terapia bastante cara, debo decir, porque ir a terapia es más barato, pero hacer películas es más caro. Es un tren eléctrico bastante caro para jugar, pero que realmente es muy saludable. Por ejemplo, yo tengo muy presente la experiencia de Necrofobia, película que tuve el privilegio de compartir con vos. Yo recuerdo que recorrimos todos los cementerios de Cava y aledaños. Y cuando fuimos a filmar, me acuerdo del cementerio del Británico, que está ahí como medio escondido, que tenía la estética, parte de la estética que yo buscaba. Yo me acuerdo el respeto que tenía por ese lugar. Era como un lugar sacrosanto. Pero en un momento cuando los 40 técnicos empiezan a pisar las tumbas... Tamaru, una chica que conozco. Epa, escucho voces. No. ¿Es el más allá? Hubo un momento en donde empezamos a sentir que, digamos, ese lugar se convirtió en un set. Y eso me pareció como realmente me fortaleció. De alguna manera empezás a tener como la posibilidad de enfrentar tus miedos y superarlos. Empezás a manipular los mecanismos. Perdón que te corte, que intervenga un poco, porque yo quiero después que que vayamos también a Necrofobia. Ahí lo que vos decís en relación a la infancia y a empezar a... Digo, ¿hay algo, vos detectás algo en algún momento como... que uno a veces tiene como esa sensación de que en un momento algo hace clic y te vas para un lugar? Digo, ¿hay algo...? Porque vos hablas de lecturas, por ejemplo, en algunas cosas que yo he leído, o porque te conozco, sí. Que vos hablas mucho de Poe, incluso haces referencia a que muchas de tus películas son casi dedicadas a Poe, son como sí. Una especie de que vos haces, bueno, un tributo, como un homenaje, sí. Porque lo tomás como alguien muy fundante. A Poe. Poe aparece... ¿Qué aparece? ¿En los primeros años de la adolescencia? ¿Cuándo aparece Poe? No, en la infancia. Yo cometí mi primer error en la biblioteca escolar, podías retirar libros. Y yo cometí el error de retirar Alicia en el País de las Maravillas, ingenuamente pensando que Lewis Carroll iba a ser una lectura posible para un niño de 7 años. Y descubrí que fue incomprensible. Y como yo ya era neurótico en aquel entonces, ese primer libro no lo pude dejar de leer, lo tuve que terminar, no lo entendí. Fue como muy frustrante esa primera experiencia. Entonces dije, bueno, si esto es leer, la verdad que yo no entiendo lo que es leer. Tendría 7 años. El siguiente libro que me anoté y apareció en mi casa fue Historias Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y eso fue fundacional, porque ahí sí la oposición fue muy grande. No solo lo entendí, sino que lo disfruté. Y creo que eso marcó un antes y un después. 3 o 4 de esos relatos me acompañaron para siempre. Enterramiento prematuro, El hundimiento de la casa Asher, El cajón oblongo y fundamentalmente El corazón delator, son historias que realmente me han tocado. Digamos. Y ese libro lo tengo acá en mi biblioteca, precisamente en el centro de mi biblioteca. Es el libro original, porque de alguna manera siento que ahí está la piedra roseta para tratar de entender qué me pasó en la cabeza cuando todo esto empezó. Creo que esos libros capturaron mi imaginación. Creo que ahí hay algo que siento de verdad que es que une. Hay algo en la infancia, vos hablás incluso de esto, también hemos hablado, y alguna vez obtuve de vos un compromiso que lamentablemente no sucedió, pero yo espero que en algún momento suceda. ¿Usted dice que miento? ¿Usted está diciendo que miento frente a todos? No, que falta la palabra. No,
Ok. no debe ser, no debe ser fácil conseguirlo, porque Viaje al Inesperado también era una serie que yo miraba con extremado gusto. No sé si gusto es la palabra, pero me encantaba. En Rosario la pasaban, creo que los viernes a la noche, o los sábados a la Claro, noche, los sábados. o los sábados a la noche, y era como el Con Nathan permiso. Pinzón, estuvo, sí. Pero Viaje al Inesperado no era un ciclo. Yo creo que me lo confundo con con el que terminaba con una cámara en gran angular y se veía una casa. No, ese es Thriller de Brian Clemens. Eso es una serie Bueno, inglesa de entonces, los años 70, que es maravillosa, que es muy recomendable para ver. Brian Clemens es el productor de Los Profesionales, de Los Vengadores, e hizo esa serie que es Thriller, que fue muy popular en su momento, que es de suspenso. Yo esa entonces tanto era, de chico no la vi, esa tanto no la vi. Daban capítulos cada tanto en la tele, pero no es algo que haya seguido, me lo debo. En pero estas maratones sí, que te... pero sí recuerdo también, y vos no sé si las habrás visto, supongo que sí, todos los cuentos de Edgar Allan Poe filmados por Roger Corman, donde Todo, estaban sí, Peter amo. Cushing, Peter Cushing, Amo el universo de Vincent Price, Peter Cushing. De hecho, yo Christopher siempre a usted Lee, yo a usted siempre lo compré como nuestro Peter Cushing. Es decir, exacto. digo, usted tiene el corte inglés, tiene los ángulos en el rostro necesarios. Usted me ofrece un perfil Hammer Films. La Creo que pandemia, eso te digo siempre me que te juro sedujo. que ya me está sacando los ángulos de la cara, me los está sacando la pandemia. Pero Uf, había algo en Thriller, en Viaje a lo Inesperado yo lo recuerdo como entonces, bueno, Nathan Pinzón, digo, actores argentinos de una época que de verdad Nathan Pinzón era alguien muy particular, un actor muy personal y tenía una cara muy fuerte. muy particular, sí. Los que sean más o menos Su risa. de mi edad recordarán a ese actor, y su risa era muy personal. Ahora, todo esto que después evidentemente te va marcando y te va guiando, cuando vos empezás en ERC o cuando vos haces publicidad, todo ese mundo empieza a ser parte de lo que te genera un ingreso como para empezar a pensar la posibilidad de filmar en algún momento, empezar en el camino de las historias de terror que después vas a hacer y seguís haciendo. Digo, hay algo, vos entras en la ENERC, vos haces publicidad también, digo, vas cubriendo como varios roles al principio, hasta que algo empieza a definirte como director de cine de terror. ¿Dónde ubicás? Porque vos hablas en algún momento de los videoclub en los 90 y de todas las películas de Houston y bueno, y todo lo que todos echábamos mano en nuestros barrios a los blockbusters y a las casas de videoclub. Digo, eso lo que hace es seguir abonando un territorio que ya evidentemente venía muy bien fogoneado de chico. Quizás hay no, quienes nos de la edad, pero hubo una luz en el cual no sé si es el director de cine. Para darles una idea, yo Te oculté pido que durante años repitas, en... por favor, el principio de esto porque se entrecortó. Sí, Hay que como digo, no sé cuál es la edad de las personas que nos están escuchando, ¿no? Pero hubo un universo analógico en el cual era muy difícil acceder a poder contar historias y a filmarlas en fílmico. Ser director de cine era como una parte de una élite. Entender eso es entender el contexto en el cual estábamos ubicados. Y dentro de ese contexto, no solo pretender ser director, sino que además pretender ser director de cine y dedicarse a hacer películas de género era algo muy delicado. Delicado o poco probable, y casi una utopía. Al punto que yo, por ejemplo, en mi casa, yo no era algo que yo lo decía, a mí me da vergüenza, yo soy de clase media, y decirle a mis padres que quería hacer películas ya era un acto de soberbia que parecía sospechoso. Eh, y pensar que quería hacer películas de terror ya era como una excentricidad. Ese era el contexto de ese universo. De hecho, cuando yo entro en la ENERC, digamos, en aquel entonces, yo creo que de alguna manera le llamó tanto la atención mi perfil, porque cuando te preguntan por qué querés entrar, yo en un acto de absoluta soberbia dije que quería cimentar las bases de un cine fantástico nacional. Pobre muchacho, era un niño inocente, tenía fe. Y lo Lo hice decías todo lo que eso, pude. lo Dije, decías puse eso, lo así. tengo en el ingreso, había 40 preguntas. Una era, ¿por qué querés estudiar cine? Porque quiero cimentar las bases de un cine fantástico nacional. Pero, viste, hacerme un monumento de paso, viste, o sea, tenía 19 años. O sea, tenía claro eso.
Y también tuve muy claro que fui muy rechazado también por eso. O sea, ahora es fácil porque hay otras mentalidades, pero en aquel entonces no era fácil pensar en un cine fantástico porque si eso es foráneo, si eso es algo que hacen los yanquis, ¿por qué querés hacer algo que hacen los americanos? Y ellos lo hacen muy bien. Creo que ese fue un gran dilema que me ocupó gran parte de mi formación y que hubo mucha resistencia, no fue algo fácil para nada. Ahora es más fácil ser un director de género, hay festivales especializados en Argentina, hay una apertura enorme, hay películas producidas por el Inca, pero digamos, para que la gente entienda, en el año 88 se filma Alguien te está mirando de Cova y Maldonado, y de ahí hay que saltar al 2007 con Visitante de Invierno de Eskenazi. O sea, hay 20 años en donde el Inca nunca financió el horror, motivo por el cual era una mala palabra, culturalmente no estaba bien aceptado ni visto. Hoy eso ya ha cambiado a fuerza de prepotencia y realizadores que de alguna manera por presencia ocuparon ese espacio. Pero la realidad es que el tránsito fue muy duro, porque así como vos decís, yo hice publicidad, sí, también trabajé en un hotel durante 9 años haciendo camas. Digo, o sea, no es que fue fácil. O sea, que hice cosas digo, yo trabajaba en un hotel porque era lo que podía hacer en ese momento, o sea, no era tan sencillo insertarse en la industria, al menos para mí, que no tengo grandes skills sociales. O sea, en la parte de sociales yo medio que fracasé. Entonces, me llevó muchos años poder llegar al punto de poder producir. Mi primera película es una película en inglés para los yanquis, producida por un americano. Vos fíjate, el detalle que no es un detalle menor. Mis 2 primeras películas son habladas en inglés. Antes Eso de eso, dice mucho. déjame decirte una cosa, porque vamos a hablar después de Jennifer Shadow y de La muerte conoce tu nombre, las 2 películas que vos hacés para el mercado, bueno, internacional, pero las filmás en inglés, y ahora me gustaría que me cuentes de eso, porque la verdad es que es bien interesante. Pero vos decís que hay un salto muy grande de género, y nombrás a un director en los años 80, yo tomaba como un dato de verdad muy, muy interesante, que en el año 2003, en Buenos Aires Rojo Sangre, en la edición 2003 de Buenos Aires Rojo Sangre, se estrena, cosa que no se había estrenado, El hombre bestia, del género fantástico, Sí. de Camilo Zacarías Soprani, una película del año 1934. Rosarino. Rosarino era el Parece que sí. muchacho. Tu tierra. ¿Y la viste esa película? Vi fragmentos en YouTube, no la vi entera. Ahora, Pero se sí, sabe, digamos, ahí, digo, evidentemente había algunas inquietudes en los años 30 que llevó bastante tiempo después, hasta los años 80, por lo menos que haya registro de un interesante salto lo que decís. Sí. un salto muy grande en el tiempo para buscar referentes argentinos. Y es que vos tenés que saltar de esa referencia, que fue un descubrimiento reciente, a Emilio Vieira y su Sangre de Vírgenes y su Venganza del Sexo, y después de ahí tenés que saltar de alguna manera a... bueno, en el medio tenés a Sofici con Extraño Caso del Hombre y la Bestia, de Sofici. Tenés como chispazos, ¿viste? Tenés a Manuel Romero haciendo la de... me olvidé el nombre ahora, que es considerada la primera película de terror argentina, Una luz en la ventana. Y después tenés que saltar, digamos, a Chicho Ibáñez Serrador con las obras de Poe. Claro, pero en el medio hay un bache muy grande, que tiene que ver realmente con en mi opinión, con un prejuicio muy grande. Es decir, no puede ser que desde el 88, con Alguien te está mirando, hasta el 2007 no se haya producido género en Argentina dentro del Instituto de Cine. Eso para mí fue una decisión política, cultural y filosófica de los comités del Inca que decidían que... Sabemos que hay gente que venía, que impulsaba el género en esos años, digo, o es que no había nadie. ¿Cómo? Digo, yo no puedo creer. Increíble. Digo, tampoco quizás no me acompañes en esta, yo no puedo creer que no haya habido generaciones de directores que no hayan tenido interés en el desarrollo del género. ¿Se entiende o se estudia eso? ¿Hay registro de que ha habido intereses por hacer películas de género, de terror, y no han podido porque no hubo apoyo del Instituto de Cine, cuando no se llamaba Instituto de Cine, lo anterior? INC, Instituto Nacional de Cine. Mira, la verdad no sé si hay estudios, debería haberlos, podría ser, pero me parece que yo te puedo contar en el aquí y ahora. Yo he estado en los comités del Inca muchas veces, y las obras de género hoy son resistidas. Si personas como yo y otros realizadores que se dedican a este tipo de cine, no están para defender, estos proyectos no pasan. Hubo un recambio generacional de los realizadores, eso es real. Y hay que entender lo siguiente, que este es un concepto que yo lo manejo y es muy personal.
En otros países, el cine-arte es la resistencia. En Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos el cine-arte no es el común de hegemonía, pero en Argentina el cine de género es la resistencia, porque no tiene espacio. La hegemonía es el cine de autor. Entonces es muy difícil en los comités del Inca y muchas veces se pone muy ríspida la cosa, porque en definitiva vos estás, digamos, direccionando recursos del Estado para que se generen obras culturales. Y hay obras culturales que no tienen la misma validez para algunas personas que para otras. Entonces, se producen unas rispideces que son muy sorprendentes, que me imagino que hace 10 años, cuando no había gente que defendiera las películas de género, esas películas las mataban y punto. Entonces, hay un recambio generacional de los directores, hay un espacio ganado político por parte de los realizadores que pueden ocupar esos espacios y defender las obras de género. Porque hoy por hoy, el cine de género es la resistencia. O sea, vos no vas a ir al cine a ver cine argentino y vas a encontrarte obras de género. El género, de alguna manera, ocupa un espacio de, digamos, no es la hegemonía, es increíble, pero digamos, en otros países es un gran negocio el cine de género. En Argentina no funciona como un negocio. O sea, uno no hace cine de género porque convoca más taquilla. Uno hace cine de género porque es una convicción, porque tiene algo para decir, porque se quiere expresar, porque quiere validar culturalmente lo que hace para que le llegue a la gente una propuesta de género, pero nacional, suya, que sea su espejo, no el espejo foráneo. Entonces me parece que es una responsabilidad de los realizadores crear una cultura de la cual estamos construyendo día a día, estamos atravesando una suerte de adolescencia en este momento, estamos creciendo como realizadores, pero nos la hicieron difícil. Me parece que hubo espacios, por ejemplo, o sea, hubo espacios como, por ejemplo, nuestra jabonería de Vieites, en algún momento fue Mondo Macabro, que fue un videoclub en los 90, que aunaba un montón de gente que hoy por hoy está dando vueltas y están haciendo películas. Nosotros íbamos ahí a alquilar los VHS, y ahí nos juntábamos, y era un espacio de resistencia, donde podíamos compartir ideas. De ahí conocía desde a Fabián Forte, Nicanor Loretti, toda la gente de Farsa, los chicos de Pauraflix de La Plata, íbamos todos ahí. Era nuestra jabonería de Vieites, era nuestro club privado, éramos unos freaks. Sí, pero desde ahí pudimos empezar a construir un diálogo y a empezar a ocupar otros espacios y llegar al lugar donde estamos hoy, donde hoy podemos estar en asociaciones profesionales, donde podemos tener discusiones con otras personas, porque en definitiva estás disputando un lugar, estás disputando cómo se direccionan fondos del Estado para que lleguen a la gente historias. Es muy delicado el tema y por suerte se está construyendo una defensa de una identidad nacional, cultural, plural, en donde el género es parte. Para muchos tiene mala prensa el género, para muchos el género es algo menor. Yo tengo una opinión completamente opuesta a esa. Digamos. Yo creo que para hacer género en particular, primero tenés que saber mucho. Ya, autor somos todos, en la medida que ponemos la cámara como nosotros creemos que la tenemos que poner. El tema es que cuando vos trabajás dentro del género genérico, o sea, aquello que se repite y que vos esperás que ocurra, porque es género, se va a repetir, entonces tenés que saber, no es hay que encuadrar de una manera, hay que iluminar de una manera, las actuaciones son de alguna forma, la historia tiene determinados giros. Ahí me gustaría hacer si me permitís, un hincapié, porque es interesante esto que decís, porque a mí me resulta de una enorme curiosidad. Los directores de cine de terror, de género, dirigen género, y no... Es muy raro que dirijan una película que no sea de género de terror. Entonces, ahí hay algo de la configuración de lo que se siente o de lo que es el germen inicial de lo que quieren contar, que va por ese lado. Entonces yo me pregunto, no sé, digo, la semana pasada hablábamos con Marcos Carnevale, o con directores, o con cualquier director que uno se ponga a charlar, o no sé, de las películas que yo hice, si trajera a algún director y me pusiera a hablar de alguna película, seguramente me diría, o hablaríamos, en relación a que lo que los impulsa a dirigir una película o a escribir un guión, lo que los mueve a hacer determinada película, es o contar lo vincular de los personajes, o partir de un hecho documental. El otro día hablábamos con Marcos, a partir de la voladura de la AMIA, él reconstruye una historia que toca tangencialmente el tema de la voladura de la AMIA, pero se mete de lleno en una chica down, que pierde a su madre en esa voladura de la AMIA. Entonces la película cobra una dirección que no es lo documental
de la explosión de la AMIA. Pero también puedo hablar con él de películas que hacen en relación a la comicidad, a las comedias que hace o a lo que él escribe, digo, como con cualquier otro director de cine o directora de cine. Ahora, cuando uno habla con un director de cine de género, yo me pregunto, ¿dónde abrevan para las temáticas, los puntos de partida de los guiones, qué es lo que se quiere contar? Yo me pregunto, ¿el desafío es quién genera más miedo con una película? ¿Con el lenguaje? ¿Quién genera más terror? ¿Quién hace pegar más saltos, más brincos a la gente en la butaca o en su casa o tirado en la cama? Digo, ¿cuál es la discusión del lenguaje de los directores de cine de género? ¿Se Mira, entiende, como en no? cualquier, más o menos, pero digo, trataré de responder, digamos. Creo que primero no es una competencia de quién crea más sustos. Esencialmente creo que es quién es el más honesto, quién puede acceder a una verdad desde la mentira, atendiendo que lo fantástico es una falacia, es territorio de lo que no existe. Entonces yo creo que el desafío es hacer verdad o hacer verosímil algo que no es real, y eso me parece que es parte de la tarea. Y por otro lado, creo que el cine fantástico, como cualquier otra área, como cualquier otro género, tiene una particularidad. Puede metaforizar y hablar de cosas que son incluso políticamente incorrectas desde la absoluta seguridad que propone el género mismo. Creo que el vampiro, por ejemplo, es el mito más utilizado para hablar de diferentes cosas, para sublimar la sexualidad, así, el género es el género puede ser el soporte de muy buenas ideas, o sea, no es excluyente, pero a su vez tiene una cualidad que es, genera una suerte de paraguas que te permite ir más lejos. Puedes arriesgarte mucho más. Yo creo que puedes ser mucho más expresivo a la hora de trabajar dentro del género. Puedes hablar de cosas que por ahí serían mal vistas. Por ejemplo, vos decís que hay directores que no hacen otras cosas. A mí me tocó hacer Hermanos de Sangre, que es una comedia negra, donde había suficiente oscuridad para que yo me sienta a gusto, porque había suficiente oscuridad en esa historia. Si vos me das una comedia luminosa, yo no sé si la sé hacer, o quizás me daría mucho miedo hacerla, no sabría cómo hacerla, o me daría mucha inseguridad, pero encuentro en el género el refugio perfecto para poder ser libre. El género me permite de alguna manera ser más libre y decir más cosas y llegar más al hueso y con la absoluta impunidad. La comedia también te propone eso. Vos con la comedia puedes ironizar, puedes llegar al hueso también, hasta donde quieras. Entonces, me da la sensación que para mí el género es una liberación. Ahora, entre nos, a mí me encantaría hacer una comedia romántica. Sí, algún día quizás tenga algo para contar. ¿Me gustaría hacer una comedia musical? Sí, me gustaría. ¿Lo tengo en mi carta de opciones? No. Pero es una fantasía que uno puede plantearse. Yo creo que el género tiene esa particularidad. No sé qué buscan los otros realizadores. Yo busco la verdad, busco ser honesto. Que dentro del marco del universo que yo estoy creando, dentro de lo fantástico, haya algún tipo de verdad. Y eso es muchas veces lo que yo busco en los actores. Estamos en Sagay, digamos, actores. ¿Qué actores uno quiere, con qué actores uno trabaja? Con esos actores que te traen verdad donde hay mentira. Digamos, hay actores que tienen esa cualidad. Hay actores que tienen la capacidad de hacer verdad, construir una verdad donde solo es una ilusión. Y me parece que actuar para el género no es fácil. No cualquier actor puede hacer. Hay una parte lúdica en el proceso, hay una parte que te la tenés que tomar muy en serio. Y es muy delicado el lenguaje y el diálogo que se produce entre el actor y la cámara para que todo fluya y sea verosímil. Por eso hay mucha resistencia también dentro del cine de género argentino, dentro de sus espectadores, porque no hay una cultura de género, porque no hay muchas películas de género. Entonces estamos construyendo esa identidad, estamos construyendo ese espejo. Y bueno, es una tarea de todos. Y en esa tarea estamos. Ojalá Eso haya es. respondido, ojalá haya respondido tu Sí, sí, pregunta, ojalá. sí, no, porque además, digo, también me lo confirma el deseo tuyo también más allá de que lo hagas o no, pero de que hay cierta curiosidad por contar de otra manera. Digo, es como si uno en la actuación dijera, o lo que a mí en lo personal, como yo abarco la actuación, esto es algo en donde ahí siento que sí se toca un poco. En lo personal, cuando las veces en las que yo he sentido que mi actividad se empezaba a ligar demasiado con el actor serio, el actor dramático, en cuanto tuve oportunidad pegué el volantazo y me fui a una comedia, digo, y eso en lo personal a mí me despierta una enorme curiosidad y me parece que amplía el campo expresivo,
la resonancia poética y que uno crece como actor. En ese sentido me parece que, digo, que es muy, muy sincero de tu parte esto que decís, no sé si lo haré bien, no sé cómo hacerlo, me da miedo. Y es curioso que te da miedo, pero lo que vos haces es precisamente eso, ¿no? Es lo que decías al principio de la charla. El miedo está puesto ahí, o sea, todos mis temores y toda la sangre y toda la carnicería la pongo ahí Es y que le tomo distancia. es muy saludable hacer películas de terror, yo lo recomiendo. Esto de entender los mecanismos del miedo, tratar de manipularlos, tratar de tener el control remoto de la realidad, que no la tenemos. O sea, vos vas a un lugar y te encontrás una situación y te enfrentás a un accidente. El accidente genera dolor, genera sufrimiento, pero yo puedo entender la diferencia entre realidad y fantasía, y la ficción me permite crear una burbuja en donde pareciera que yo tengo control del universo. Eso es muy saludable para mí. Entonces, siendo una persona temerosa del mundo, temerosa de la vida, digamos, encuentro en el horror una posibilidad de tener un poco de paz. Es muy terapéutico. Y en ese sentido hay gente que no, por ejemplo, hay gente que ve las películas como si fuera un documental. Yo conozco gente que cuando fue a ver la película de Mel Gibson de Cristo, veía la película como si fuera un documental. Le pegaron así a Cristo, sufría como si le hubieran pegado así a Cristo. Eso no ocurrió, señora, o sea, le están mintiendo. O sea, me parece que, y lo digo también porque yo a veces recibo mensajes de gente que no entiende la diferencia entre realidad y fantasía. Hay gente que piensa que yo he matado gente en las películas, por ejemplo. Hay gente que no entiende que es una ficción. El público es muy amplio. Entonces, en un punto creo que hay que entender claramente que esto es un juego, que vos estás proponiendo una hipótesis, que eso en realidad yo como director, yo soy director, lo que propongo es una caja de herramientas que se la pongo a disposición del espectador para que ellos sublimen a través de los personajes y en realidad, en definitiva, se pongan en perspectiva frente a sus realidades. El horror de la pantalla, lo que propone la historia, lo que propasa en la película, es terrible, pero tu vida no es tan miserable. Y yo creo que el cine de horror te pone en perspectiva, te coloca en el lugar para entender realmente qué es lo que, digamos, qué es realmente el horror. Y a veces uno se escandaliza o se pone mal o la pasa muy mal por un montón de cosas y el horror te pone en perspectiva y en proporción. Entonces, eso me parece que es otra función sanadora que tiene el cine de terror. Cuando podés diferenciar ficción de realidad. Hay gente que ve una película de terror y cree que está viendo un documental. Y te lo digo porque, bueno, me lidio con personas todo el tiempo que no soportan el horror precisamente porque no. Ojo, hay películas que yo tampoco aguanto, o sea, hay películas que cuestan ver, no es que es tan sencillo. Pero digamos, entiendo la diferencia entre lo que es la ficción y la realidad. Y a mí me resulta muy terapéutico y me parece muy saludable poder relajarme y dejar mi conciencia en manos de un director que me lleva en ese viaje durante 90 minutos, al cual yo acepto, y ojalá que ese viaje esté bueno, es un tío vivo, es una montaña rusa que yo acepto ir, y con absoluta seguridad, sé que no me va a pasar nada. Yo creo que eso es algo que todos los directores queremos hacer, queremos llevarlos en el mejor viaje posible, para que cuando vuelvas, cuando llegues al final del viaje, te pongas en perspectiva y te des cuenta que tu vida no es tan miserable. Ahí vos decías hace un ratito y recién lo repetías un poco en relación al vínculo con los actores. Yo debo reconocer que mi vínculo con el terror también está ligado a la infancia, a la primera adolescencia, donde parece uno como que esos miedos o eso que me genera ver películas de género, pasa esto un poco lo que vos decís, ¿no? Me aleja del horror de verdad. Entonces me cobijo en los brazos de mi padre, de mi madre, y miro la película, y tengo terror por eso que pasa ahí. Con mamá, con papá no me pasa, me quedo acá, estoy calentito y estoy bien. Después un poco el género eh, se me empezó a alejar. Digo, el último referente, gran referente, del cual yo me sentía un espectador cautivo, fue Narciso Ibáñez Menta. Y quizás esto de que no haya habido tradición en el cine argentino, o gente empujando, como sí lo hay desde hace unos años, también hizo que uno se empezara a alejar. Igualmente siempre estaban las películas de miedo internacionales. Claro. Y esta cosa de decir, bueno, dan una de miedo, dan una de terror, lo vamos a ver. Es que Luis, yo creo que no hay el género no adoleció de un gran respeto por parte de la cultura. La cultura no suele respetar al cine de género porque tiene la impronta de lo comercial. Los yanquis han invadido el mercado con subproductos, secuelas, películas que se repiten sistemáticamente, entonces se ha bastardeado el género en el mundo, digamos. Entonces, en un punto es comprensible
que mucha gente no respetara el género. Pero en realidad, el género, como cualquier otro medio, es un medio de expresión. Eso por un lado, creo. Por el otro lado, creo que también como sociedad hemos cambiado. Creo que hay otras cabezas, hay otras mentalidades, hay otras aperturas, y creo que nos hemos relajado un poco también. Pienso que no ha habido tampoco, no ha habido muchos referentes dentro del género, precisamente porque no hubo el espacio político para que este tipo de películas existan. O sea, no hubo realmente comités que apoyaran el género, y no dudo de que hubo creatividad orientada al género. Lo que no hubo fue, digamos, una decisión política para que ese cine llegue a la gente. Creo que las cosas están cambiando para bien en ese sentido. Hay algo ahí creo que... Sí, perdón. No creo que haya sido una falta de propuestas. Creo que realmente están cambiando o sea, al ser accesible la tecnología. A partir del año 2000, las cámaras digitales permitieron que un montón de gente sin recursos pudieran filmar. Eso permitió que empezaras a desarrollar aptitudes, digamos. Entonces vos fuiste consolidando tu tarea, pero no porque te avalara un crédito del INCA, sino porque vos encontraste, hoy con un celular, con este celular puedes filmar en 4K. Digo, hoy ya empezás a ganar territorios y te empezás a imponer y empezás a contar tus historias sin necesidad de que alguien te apruebe o no te apruebe. Entonces, yo creo que se fue ganando el terreno y falta mucho territorio por ganar. Como bien dije en algún momento, estamos atravesando una suerte de adolescencia dentro del género. Estamos en tránsito a la adultez, en hacer mejores películas. Por ahora estamos haciendo las que podemos hacer con el marco de recursos que tenemos, pero digamos, estamos creciendo como realizadores, pero nos falta mucho para hacer esas películas que realmente sean convocantes. Pero bueno, estamos construyendo. Es lógico que nos lleve tiempo, y es lógico que nos lleve películas, hasta que lo logremos. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Ahí hay un papel fundamental que sí que jugamos los actores y las actrices en cómo conocer de verdad los hilos que se mueven y los que se ponen en funcionamiento para una actuación que demanda, esto que vos decías antes, demanda una capacidad de juego de verdad que es de otro orden, es fundar un territorio en el cual no hay escuela, tampoco en eso, como en muchos hay que saltar al vacío. Como en muchos otros aspectos. Vos me la dejás servida, Luis, porque ahora para mí, yo por ejemplo, puedo trabajar con un montón de actores. De hecho, yo tengo la suerte de trabajar con actores de importante renombre, la verdad. Debo estar muy agradecido por ello. Siento que en general los directores de género no tienen tanta esa chance. Porque en realidad mi percepción es que muchos actores tienen miedo de actuar dentro del género. No se la bancan, con todo respeto. El actor que ya tiene su carrera realizada y tiene su cartel, digamos, ganado, está muy cómodo sentado. Digamos, encontrar un actor que tenga apetito creativo para arriesgarse a hacer algo que no está previsto, que no está, digamos, porque los actores muchas veces hacen lo que saben hacer, digamos, y sacarlos de ese lugar es muy difícil, y lo digo por experiencia. Es muy difícil armar un buen cast de una película de terror. Está lleno de actores independientes que pueden sumarse a tu proyecto. Yo ya lo sé, hay un montón de gente que sueña con tener una oportunidad y actuar en una película de género. Pero es muy difícil trabajar con actores. Cuando vos trabajas con actores con cartel, ¿por qué lo haces? O sea, yo no busco, o sea, con todo el respeto del mundo, ningún actor para mí hoy, salvo los que ya sabemos, cortan entradas. Sí. Lo que yo busco, en realidad, es legitimizar, acercar el género a la gente. Darle una, digamos, validar al género con actores que vos reconoces y conocés. De alguna manera eso hace que el género se acerque a la gente. No es que es un proyecto que vos o sea, es de alguna manera darle entidad al género. Es muy difícil, porque muchos actores les tienen miedo al género, tienen miedo al ridículo, porque obviamente vos trabajás entre el filo de una navaja muy delicada, que es el humor involuntario y el humor voluntario. El terror puede devenir a ser gracioso si está mal realizado. En cambio, por ejemplo, una comedia que no es graciosa es simplemente una comedia que no es graciosa. Un drama que no es dramático es simplemente un drama que no es dramático. Una película de terror que no es de terror termina siendo graciosa, termina siendo bastardeada y hasta bizarra. O sea, es otro esquema. El terror tiene otros riesgos. Y no todos los actores tienen la valentía de arriesgar sus carreras. Tenés que tener el apetito artístico, las ganas de arriesgarte para expresar. Y obviamente la confianza. Confianza que uno va ganando, en todo caso, haciendo películas. Si el actor confía en vos, lo vas a tener. Pero digamos,
yo lo que noto es una gran resistencia. Yo históricamente me ha costado muchísimo poder armar buenos casts para las películas, porque hay un montón de actores que no se animan. Y no se animan, no te lo van a decir. Directamente te pasan cachets ridículos, que no los puede pagar ni Netflix. No, Pero pero digo, que es la es forma de una buena. decirte no. Sí, sí, totalmente. Digo, y es un buen pie también el que me das para hablar un poco de lo que fue Necrofobia, porque Necrofobia es, por lo menos como yo lo veo, es el final es el final de algo y el comienzo de otra cosa para mí. Yo lo conozco a Daniel desde hace muchos años. Yo vivía en Avenida Rivadavia y 24 de noviembre, ahí en el barrio de Once, Un en edificio una que parece casa. el edificio del Dakota, parece ese Sí, edificio. sí, 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 un edificio antiguo, precioso, que compartíamos, entre otros, con Rafael Spregelburg y amigos en común que teníamos en Amigos. ese momento con Daniel, gente que vivía ahí, que tenía una isla de edición, Marcelo Dujo, Miguel Martín, que tenían una isla de edición, Amigos. y Daniel iba ahí porque era amigo de estos dos compañeros míos de casa, a la Estudiábamos isla juntos. a la isla de edición y estudiaban juntos. Y yo ya, eso habrá sido año 98, 99, por ahí, ¿no? Ponele, sí. Por ahí, Internet más o menos. asomaba. Internet asomaba, claro, desde ahí hasta en el 2001 yo me mudé, así que eso habrá sido, no, un poco antes, 96, del 96 al 2001 más o menos. Yo ahí lo empecé a frecuentar a Daniel porque venía ahí a la casa esta. Y yo ya desde ese momento, él que seguramente empezaba a ver algunas cosas que yo hacía en el Sportivo, teatral ahí con Bartiz, o algunas otras cosas que hacíamos con Spregelburg, yo ya ahí empecé a recibir, corregime si me equivoco, Daniel, había un guión tuyo que era El Martillo. Sí, 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 sí. Bueno, Que El original Martillo surgió como un corto y nunca llegó al largo. nunca llegó al largo, pero un día me lo ofreció Daniel, yo lo leí y digo, yo también tenía esa especie de prejuicio que uno tiene con el género, que parece como que uno entra en un territorio que le da miedo más allá del género. Digo, hay algo ahí que se empieza a poner en juego, que es algo que no conozco, es algo que no conozco, algo que no me resulta cómodo. Digo para entender de verdad, digo, y lo Sí, digo, seguro. y me Es abro comprensible. sinceramente a lo que me pasaba. Me acuerdo que después pasaron unos años y Carlos Belloso me dice, a mí también me lo ofreció. A mí el martillo, que después no sé si lo hiciste, ese corto o no lo hiciste. ¿Lo El hiciste? corto lo hicimos, existe, El está. corto lo hicieron. Bueno, se ve Y que ganó Sitges. ni con Belloso, pero ahí empezó como, yo empecé a ver a un muchacho muy, muy lanzado al género, alguien que con una locuacidad y una vehemencia muy... después me enteré que era propia de un carácter de temores, ¿no? De alguien que por tener cierto miedo en el vínculo genera como una especie de histrionismo curioso. Entonces siempre Por Daniel... favor, no revele mis No, secretos frente a todo el mundo. Ahora todo el mundo sabe que soy un hombre débil, no, es que lo dijiste absolutamente como una de vulnerable. las primeras cosas que dijiste cuando empezaste a hablar. Soy un hombre Entonces, sensible, a disculpen. partir de ahí empezaron a suceder cosas que empiezan a ser curiosas, porque cada determinada cantidad de tiempo a mí me llegaba por mail en esos momentos la propuesta de Daniel de hacer una película o de que yo participe en una película. Entonces yo leía el guión y de repente había algo que me resultaba atractivo, convocante, pero eran personajes muy chiquitos, eran participaciones muy pequeñas. Entonces yo decía, siento que no voy a poder desarrollar lenguaje, digo que si me voy a zambullir, prefiero zambullirme en una que me permita desarrollar lenguaje poético, expresivo, pero siempre llegaba eso, cada vez que, evidentemente cada vez que hacía una película, me llegaba el guión, y siempre era esto de personaje chiquito. Entre medio de eso, y después también vamos a hablar, aparece Faye Dunaway, dirigida por Daniel de la Vega, en Jennifer Shadow, una película
americana, o sea, venía Faye Dunaway a filmar acá. Entonces, los Con amigos Pablo en Párez, común, sí. yo decía, che, pero la filmó con Faye Dunaway, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Dónde? No, me decía, no, Daniel está Pero ¿cómo haciendo puede una... ser que no, cómo pude haberlo ignorado? ¿Cómo pude haber Daniel, ignorado a este director? claro, pero me empezaban a resultar datos de extrema curiosidad, que A mí decía, también, viste, te cuento. cosa que es bastante frecuente en nosotros, los actores y las actrices, que de repente hay algo que Alberto Ure lo pintaba muy bien, Alberto Ure, maestro de teatro, él decía, los actores no saben con quién se tienen que congraciar para conseguir trabajo, entonces son simpáticos de manera antinatural, y eso se nota. Él lo decía Sí, con una crueldad extrema, que lo banco. lo pintaba de pies a cabeza, y por otra parte con un gran amor por los actores, ¿no? Pero él decía algo en lo que uno siente que ya los que estamos en esto hace mucho tiempo identifica eso rápidamente. Decís, ¿a quién le están sonriendo? Él decía, de repente le están sonriendo a un pinche que va y trae papeles y lleva de los canales, y se piensa que tiene algún vínculo con el productor, esa persona, porque lo vio charlando en un pasillo del canal. Lo pintaba con una crueldad, pero en esa crueldad uno podía darse cuenta de lo que hablaba. A lo que yo voy es que empezábamos a ver con cierta curiosidad que de repente Daniel de la Vega estaba filmando una película en la que todos hablaban en inglés, y que había venido Faye Dunaway y que se había armado un revuelo y que empezó a tener festivales internacionales de género. El tiempo pasaba y los guiones de Daniel me seguían llegando con participaciones totalmente menores. Hasta que un día, Pero por favor. no hay papeles chicos, dicen, pero yo creo que sí. Hasta que un día yo estaba haciendo una obra que se llamaba La última sesión de Freud, y que teníamos un particular repercusión, éxito en el teatro comercial, una obra que no era para el teatro comercial y que en el teatro comercial explotó. Y yo estaba en Rosario y me llega no me acuerdo ya si era el WhatsApp o si era un mail, y lo leo, Daniel de la Vega, que quería que participe en su película. Entonces me dice el nombre del personaje que quería que yo haga. La película se llamaba Necrofobia. Entonces yo leo la película y me encanta la película, pero cuando veo el personaje que quería que haga, me parece una pequeña participación, pero Pero al final siempre yo no lo respeto. ¿Usted qué está con el, tratando de decir, señor Luis? con el mismo entusiasmo y la misma locuacidad que siempre lo caracterizó a Daniel. Él me ofrecía hacer ese personaje. Entonces yo le dije, mira, Daniel, yo te digo, yo no entiendo por qué vos me llamás, en cada película que haces, vos me llamás para que yo participe, y siempre son personajes tan chicos. Y me dice, porque, lo que decíamos al principio de esta charla, me decía, porque para mí usted es el Peter Cushing argentino. Cuando a mí me Si dijo yo el tanto a Peter usted. Cushing argentino, a mí ahí, digamos, me desarmó, digamos, rompió un poco la coraza, porque a mí Peter Cushing fue siempre un actor él no lo sabía esto, entonces, lo cual hablaba mucho mejor de Daniel, porque no es que me quiso tocar el punto débil, sino que me lo dijo con total sinceridad y con total honestidad. Cuando me habló de Peter Cushing, entonces yo ahí ya me acordé de todas las películas que había filmado Peter Cushing, con Christopher Lee, con Vincent Price, las películas de Y Roger prepárate en Corman, 20 años todos más, los, Luis, ¿eh? todos los cuentos de Edgar Allan Poe. Entonces yo ahí dije, bueno, mira, le dije, yo la película la hago si hago el personaje protagónico. Un personaje que se desdoblaba en tres, porque el guión me había gustado de verdad, y me parecía que el personaje permitía un campo expresivo, una posibilidad de juego que era bien interesante. Entonces yo le dije, lo hago si hago el personaje protagónico, y le tiré la pelota a él. Y después a los 3, 4 días, no pasó mucho tiempo, eso se confirmó, y de verdad que yo confirmé ahí un nuevo enamoramiento con el género, que después me llevó a hacer otras varias cosas con otros directores, y con él ya como
como productor. Yo había hecho en televisión una remake del Hombre que volvió de la muerte, digo, ahí había habido también Con algo, Nisco. un enamoramiento claro, con Jorge Nisco la dirigía, y la remake del Hombre que volvió de la muerte del mítico Narciso Ibáñez Menta. Con esto quiero decir, pasaron también un par de cosas que sí me gustaría que también reflexionemos un poco en relación a eso. Yo cuando decidí hacer esa película y protagonizar esa película, al tiempo me empiezan a llegar mensajes de colegas que me decían, Luis, ¿vos aceptaste protagonizar Necrofobia? Sí, decía Esa yo, es la sí, parte que sí. yo no conozco. Bueno, por eso te la estoy contando ahora. Y me decían varios actores y actrices, ¿pero vos vas a hacer una película de terror, Luis? Sí, voy a hacer un guión que me gustó mucho, al director lo conozco hace muchos años, no trabajé con él, pero es alguien que trabaja con mucha vehemencia, que es alguien que muy comprometido, y la verdad es que permite una posibilidad que me encanta el personaje. Y a partir de ahí, varios de esos actores y actrices confirmaron estar en la película, sabiendo, digo, evidentemente les genero algún tipo de respeto a algunos colegas que al aceptar yo, aceptaron ellos también. Y ahí hay varios que después se convirtieron en actores y actrices fetiches de Daniel de la Vega, que yo los he visto después en las sucesivas películas. No repitió película protagonista con actor que soy yo, pero sí con otros actores que los tomó como fetiches. En relación a eso, me parece que esto es chascarrillo a propósito de lo que quería decir, que tiene que ver con que es verdad que los actores y las actrices han tomado con cierto cuidado la posibilidad de participar en una película de terror porque genera estos temores donde uno dice, Temores. pongo en tela de juicio lo que el lugarcito o el lugar o lo que fuera que uno consigue con elecciones, con cosas El lugar de fortuitas, confort. con otras buscadas. Pero bueno, digo, quería contar un poco esto para hacerme eco de que de verdad el hecho de que los actores y las actrices les cueste el género, yo creo que tiene que ver con que no se conoce. Digo, volvemos al principio de todo esto, que es la imposibilidad durante muchos años de tener acceso a que personas con enorme capacidad vean que se puede realizar lo que desean, que son las películas. Bueno, así Dicho como esto, no vos sé si vos contás, querés agregar algo, yo si no tengo sí, otras así cosas. como vos contás de cómo me abriste la puerta para que otros actores puedan sumar, yo tengo que contar cómo casi me la cerrás con También. Osmar Núñez. Osmar Núñez lo llama a Luis para preguntar referencias de mí y le dijo, pero esto me lo contó Osmar. Osmar le dijo, mira, te va a cansar. Y fue tipo, ay, ¿qué quiere decir que te va a cansar? Y que te voy a hacer repetir muchos planos. Y dudó un montón Osmar. Yo dije, Luis, ¿para qué le dijiste a Osmar eso? Por suerte después Osmar creyó y se arriesgó y se lanzó y pudimos hacer la película. Pero viste, a veces nos ayudan estas referencias y a veces casi que nos planchan. Con lo que aparte yo, Osmar es otro actor que yo amo y con el cual quería trabajar, y era no, y cuando llegó esta, Luis fue y le dijo, te va a cansar, perdón. Pero yo te la configuro distinta. Vos no te A ver, preguntás, digo, porque finalmente después de decirte no, cuando yo le digo esto, algo de eso, él prende y te dice que sí. Vamos ok. a ver, Dejémoslo vamos ahí a para ver no las entrar en cosas. territorios Chicos, se polémicos. recorta, ¿eh? Vamos a ver ¿Ah, las sí? dos partes. Se recorta, Okay. se corta el diálogo, ¿se escucha bien? Hagan así. ¿Se escucha bien? ¿Se Perfecto. escucha Recién mal? escuché algo como que no, Sí, recién yo escuché a escuché alguien eso que que se decía se recortaba. corta. Bueno. Se Pero corta. se corta, alguien dice se corta, pero Ahora sí. debe ser Bueno, a esa haremos persona. les pido perdón, solo puedo decir eso. Jennifer Bueno, Shadow nada, y nos La hemos hecho muerte reclamos conoce tu mutuos, nombre. Luis, estuvo bien. Nos hemos hecho reclamos Y mutuos, está muy bien. públicos. Y Y públicos. públicos. Jennifer Shadow y La muerte conoce tu nombre son dos películas habladas en inglés. Sí.
digamos, eso cómo surge, cómo aparece? ¿Es buscado? Porque también hay algo que vos decís en un momento, La muerte conoce tu nombre, es la última película que hago en inglés. Digo, esa determinación de decir eso, ¿forma parte de algo, de alguna mala experiencia con el mercado americano? No, es interesante. Primero reflexionar de que mis dos primeras películas son en inglés, no porque yo lo haya deseado, sino porque en ese momento histórico habla de que no había feeling alguno para la producción de género en Argentina. No había. O sea, vos no podías hacer cine de género en castellano. Y sí podías hacerlo en inglés. Y hubo una generación de películas que se produjeron en aquel entonces, de películas hechas con actores argentinos hablados en inglés. La verdad, fue una experiencia de aprendizaje que nos permitió crecer. Pero ideológicamente, yo en lo personal me opongo a seguir haciendo películas en idioma inglés, en general lo digo, o sea, yo podría hacer una película en inglés, pero me parece que tenemos tanto para hacer nosotros, tenemos tantos espejos para crear. Y yo creo que hay una frustración muy grande por parte del espectador argentino que no le gusta verse en el espejo propio de sus propias realizaciones, de sus propias historias, que me parece que encuentran en los espejos foráneos mejores reflejos que les gusta ver, que me parece que es indispensable que las películas se sigan haciendo. Ese es un periodo histórico en el cual tuve la oportunidad de hacerla en inglés, porque estuve en el lugar correcto, en el momento indicado, y le dije a la persona justa lo que quería oír, como Bruce Willis en Duro de Matar, algo así. Le dije a una persona, o sea, hubo muchos directores que se presentaron para dirigir esa película, pero la realidad es que en ese momento histórico nadie creía en el cine de género, y no le creyeron a este productor, que era un rubio, que en el 11 te decía que iba a hacer una película con Faye Dunaway, con no sé cuánta plata y 2 cámaras Panavision. Y nadie le creyó. En cambio, cuando a mí me preguntan, y a Pablo Paredes nos preguntan, ¿querés hacer una película de terror con Faye Dunaway? Sí, no hubo ninguna duda. Pero históricamente, directores de enorme envergadura fueron entrevistados por el mismo rol y no lo aceptaron, porque no les resultó verosímil el productor y porque el género los asustó. Y como yo estaba acostumbrado a hacer películas con el viento, o sea, con nada, y el género me interesaba, fue como la fórmula perfecta. Así que mi primera película empezó así. Estuve en el lugar correcto en el momento indicado. Y esa persona realmente me creyó y saltamos al bote sin ninguna pregunta. O sea, digo, ¿a quién hay que matar? Era un poco la... O sea, sí, lo hacemos, ¿cómo no? Y fue como, el guión se escribió en 9 días, una segunda versión de 6 días, e inmediatamente después se empezó a filmar. Fue una cosa demencial. La muerte conoce tu nombre fue una película en inglés, Death Knows Your Name, que se puede conseguir por ahí, si no les paso el link, qué sé yo. Que bueno, a mí me pareció, fue una experiencia de cine independiente, en donde, digamos, ahí aprendí dolorosamente, digamos, de lo que puede pasar cuando vos no tenés sindicatos de por medio, cuando no tenés nadie que te defienda, ¿no? Hacer una película de cine independiente está buenísima si la haces con amigos, pero si después se convierte en un evento comercial, perdés todo derecho sobre la misma, si no lo hiciste realmente como debías haberla hecho, a través de un montón de regulaciones que existen precisamente para evitar estos problemas que sí tiene la película. La película no la van a encontrar fácilmente, precisamente porque tiene problemas de derecho. O sea, la película no existe, en un punto está, pero no está. Entonces dije, esta es mi última vez dentro de lo que es este universo de lo independiente, y ahí fue cuando empecé a meter proyectos en el Inca. Y la decisión de no hacer películas en inglés tiene que ver con que yo soy argentino. La verdad que los yanquis tienen suficientes talentos, les sobran talentos, y acá hay mucho por hacer. Y yo sí tengo un talento, y es que tengo capacidad de gestión. Yo sé que puedo hacer las cosas. No sé si las puedo hacer bien, pero sé que las puedo hacer. Tengo capacidad de gestión, y mi otro talento es, me rodeo de gente talentosa. Sé rodearme de gente que sabe hacer las cosas. O sea que ese sería como mi gran talento. Y después sí, tengo cierta valentía, digamos, me animo a hacerlo. Pero digamos, capacidad de gestión y rodearme de gente que realmente es buena gente y que son talentosos, es algo que sé hacer. Entonces he tenido mucha suerte. No es una... La verdad que los yanquis tienen suficientes espejos para reflejarse, nosotros necesitamos los propios. Es muy fácil. El tema es que la gran evasión está en otras geografías, en otras lenguas. O sea, el cine a veces... es difícil el fantástico en Argentina precisamente porque hablan en tu idioma, porque son lugares que vos conocés. Entonces en un punto es difícil lo fantástico y la gran evasión dentro del género fantástico. Pero es una tarea que me parece que hay que llevar adelante. Me parece que tenemos que construir un legado, un reflejo de lo que es nuestra sociedad dentro de lo que es lo fantástico. Me parece que hay que construirlo, y es responsabilidad nuestra, de los realizadores, que eso ocurra.
Digo, creo que nos merecemos tener un fantástico argentino, un horror argentino, así como nos merecemos una comedia, un costumbrismo y todo lo que nos merecemos. Digo, no tiene que ser excluyente. Y me parece que el género tiene el derecho, igual que cualquier otro, de ocupar un espacio en la cartelera. Y que la gente se pueda reflejar en esas historias. Y me parece que ese es un poco el compromiso. De muchos como yo, digamos, ¿no? Es un cine que es necesario, como cualquier otro cine. Perdón, ¿se Y puede como hacer una pregunta o no? Sí, ahora vamos a hacer. Aguarden un ustedes digan, segundito. yo a vuestra disposición. Aguarden un segundito que vamos a ir a eso. Ah, Perdón. ok. Sí, perdón. El tiempo vuela cuando uno habla. Antes de Ok. pasar a que si los participantes y las participantes quieren hacer algunas preguntas, quería, por ejemplo, el Festival Buenos Aires Rojo Sangre es como instala la posibilidad de discusión, la posibilidad de muestra, la capacidad, el mostrar, digo, es una vidriera importante. Ahí, vos recién, vamos a ir al Festival Rojo Sangre, pero vos recién hablabas del horror, el terror, la repulsión. Hay algo ahí que yo siento que todavía me parece, entre todas las cosas que por ahí faltan, porque es una especie de cine que adolece todavía, quizás el género, es meterse más en un carácter más psicológico, un terror más vinculado. Yo vi en estos tiempos que curiosamente un poquito le escapaste a verlas. Yo te había hablado de 2 películas que me resultaron muy curiosas porque una es, a lo mejor los participantes que han visto, una se llama Atlantique y la otra se llama Historia de Fantasmas, que son 2 películas de género, pero que van por otro lado. Hay algo mucho más sofisticado, por lo menos en el intento, o por lo menos en la ocurrencia, hay algo que es como un intento de sofisticar el terror. Hay una especie en el campo teórico, digo, hay como diferenciación entre el horror con el monstruo, el terror con la persona que no necesariamente tiene que ser un monstruo, la repulsión. Yo veo que en el género nuestro, por lo menos en estos primeros, ¿cuánto? ¿15 años? ¿20 años? ¿Podemos hablar? Puede ser, Menos. sí. Sí. No sé, yo creo que del 2007 para acá hay un recambio. Del 15 2007 años, empezando... 13, 14, Sí. 15. Hay como me parece que la necesidad de salir a empujar el género ha llevado a que las películas de género estén muy vinculadas a la repulsión, al gore, digamos, a que Mirá, huele. es amplio el Es una tema. opinión, es una Sí, opinión. yo creo que lo que también cambió es el público. Vos a un público actual le pones una película de los 80 y no sé si funciona también. Las películas que nos gustaban a nosotros cuando éramos chicos no son las películas que funcionan hoy. El público se sofisticó. El límite de lo verosímil se elevó. Es decir, yo le muestro a un niño La Hora del Espanto, película de 1985, y quizás no funciona. La película de monstruo está como más relegada. O sea, el terror se sofisticó, se volvió gore, por ejemplo, y se volvió gore e inteligente, supuestamente. Saw, por ejemplo, la saga Saw. El espectador era desafiado. Es decir, lo lúdico que tenía el género en nuestra adolescencia, en un punto hoy ya no tiene espacio. En un punto eso cambió mucho. Bueno, es muy difícil ir al cine, hoy al cine no vamos, pero digo, era muy difícil ir al cine a ver películas de monstruos. El terror evolucionó y cambió y se sofisticó y se puso más intelectual, si querés, e intrincado, desafiante, pero no se volvió el más lúdico en un punto. Pero porque creo que acompañó el cambio del público. Uno piensa en Seven, o El Silencio de los Inocentes. En aquel entonces, yo me acuerdo que El Silencio de los Inocentes está como en el pivot, en el medio. No era considerada una película de terror. Mucha gente me decía, no es una película de terror, es una película de demasiado suspenso. ¿Viste? Era como que era una película que se empezó a cambiar de alguna manera el terror y lo empezó a modificar. Todo esto comienza en Psicosis, digamos, básicamente. O sea, ahí empieza el cambio real.
Antes de Psicosis, el monstruo estaba afuera, es decir, las películas de Corman, había tarántulas gigantes, mujeres gigantes, monstruos gigantes, estaba Godzilla. De pronto Hitchcock hace una propuesta que parece mentira, pero fue el primero que se le ocurrió, el primero que lo implementó, que es el monstruo está dentro. Y a partir de ahí, el terror cambia y crece y se convierte y aparece lo que es el terror psicológico. Ya no hace falta buscar afuera el horror, sino que el horror está dentro. De ahí además el horror empezó a evolucionar en diferentes vertientes. Pero creo que ese es como la piedra fundamental del cambio que hace que el horror empiece a madurar y crecer hacia otros territorios más oscuros y más honestos también de nuestra propia naturaleza. Y creo que después el público empezó a cambiar y el terror empezó a cambiar y se volvió más sofisticado. Una película como, no sé, ahora cualquier película de James Wan funciona, cualquier película de Mike Flanagan funciona, pero ya no son películas ochentosas de monstruos, es un terror más insinuado, sutil, por momentos se pone gore, es un cine que tiende a desafiar al espectador. El espectador no se conforma simplemente con el monstruo. Antes el monstruo era todo, así como en algún momento, históricamente es muy conocida la anécdota, cuando Carpenter estrena en el 82 El Enigma de Otro Mundo, fue vilipendiado precisamente porque la película era sobre monstruos. En 1982 no estábamos preparados para ver al monstruo. Hoy sí estamos preparados para verlo. O sea, y hoy es una película de culto, pero en el 82 no estábamos preparados para ver El Enigma de Otro Mundo. Y bueno, el público evoluciona y el horror también va avanzando al mismo tiempo. Yo la verdad que se ha vuelto bastante, digamos, las películas en general, todas, se vuelven bastante, perecen rápidamente las películas, metiéndolas del género. O sea, hoy las películas aparecen y desaparecen de tu vida, porque no existe ya el formato físico, estás todo el tiempo viendo películas y enseguida es reemplazada por otra. Es muy difícil construir ese vínculo emocional que vos tenías con las películas en tu adolescencia, inclusive cuando madurabas. O sea, hoy las películas van y vienen de una manera y una velocidad que es muy difícil ver el termómetro de la realidad del espectador y de la relación con el género. Las películas aparecen y desaparecen, las películas aparecen y desaparecen. Y algunas te acordás que estuvieron buenas. En otra época, o sea, yo creo que hay películas como, Halloween, que cuando aparecieron fueron todo. Digamos, pero hoy Halloween, si aparece un Halloween, yo creo que se pondría de moda 2 semanas y desaparecería. Es muy difícil hoy conectar y que el espectador retenga. Entonces, es una realidad dinámica la nuestra. Y uno cuando construye un proyecto, no lo construye pensando en el marketing, lo construye pensando en qué le pasa ahora hoy, qué es lo que siente hoy. Es muy difícil conectar con el público de acá a 2 o 3 años. Entonces, y un público que va a ser un público pasajero, golondrina, que va a estar en tu película online 2 semanas y le va a dar ese lugar, y va a pasar desapercibido y desaparecerá. Es muy diferente a nuestra realidad, la que realmente nos concibió, la que nos hizo nosotros espectadores en los 80 y los 90. Entonces es muy difícil leer la realidad y cómo pensar los proyectos hoy por hoy. Yo la verdad confío en mi instinto, esencialmente, que es lo que tengo. Creo en lo que hago, porque yo soy el primer espectador a quien me dirijo. Yo filmo y escribo y produzco para las películas que yo quiero ver hoy, ahora. No sé qué va a pasar dentro de 2 años. Pero es un poco mi realidad. No tengo la bola mágica como para entender hacia dónde va el mercado o qué es lo que quiere la gente. Sí sé lo que me pasa hoy, lo que siento hoy, cuáles son mis temores, y como el horror es universal, realmente pienso que me voy a poder conectar con el Daniel de hoy, que el Daniel del año 2022 también va a estar conectado con el de hoy. Y en ese diálogo que yo trato de llevar, trato de ser coherente conmigo mismo. Y creo que eso es ser honesto. Básicamente, mientras seas honesto, después si el éxito, hay que también definir qué es el éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito? Para mí el éxito es dedicarme a hacer lo que me gusta, poder contar las historias que quiero contar, y dentro del género que quiero contar, y bueno, y poder tener continuidad laboral y vivir de ello. Eso es el éxito para mí. O sea, yo me puedo dedicar en mi país, porque tengo un país que me apoya, yo estoy muy agradecido con mi país, yo he encontrado acá la posibilidad de contar historias, por eso es otro motivo por el cual quiero hacer películas en mi idioma. A mí los yanquis no me dieron nada, o sea, a mí los yanquis lo que me hacen o sea, yo compro sus películas, pago por sus entradas, pero en realidad ellos no me apoyan. Yo en mi país he encontrado todo lo que he necesitado, he estudiado, me he formado a través de una beca, el Estado me ha subsidiado para que yo pueda filmar películas. ¿Por qué voy a hacer películas que no sean en mi idioma? Si yo le debo todo a mi país. Así que yo hago películas para los argentinos. Yo hago las mejores películas que puedo. A veces no me salen tan bien como yo quisiera, pero les juro que hago lo mejor posible para que sean lo mejor posible. Y esa es un poco la dinámica de mi proceso. Yo vivo de esto, creo en esto, tengo un país que me apoya y me puedo expresar y ser honesto. Y yo creo que ese es el secreto de todo. Básicamente no puedo seguir una tendencia. Sigo la tendencia de mi corazón y de ese niño que yo fui. O sea, yo dialogo con el niño que yo fui, que él estaría orgulloso de mí.
yo estoy convencido de que él estaría orgulloso de las películas que voy a hacer, y me conecto con el que voy a hacer. O sea, esa directriz está trazada entre mi persona, la que voy a hacer y la que fui. Y trato de ser honesto con él. Mientras yo no lo engañe, mientras yo le muestro los boxes de mis películas al niño que yo fui, yo creo que él estaría contento de lo que va a hacer. Y creo que eso es condicional para mí, y eso es lo que me conduce. Esto no es un negocio, esto es básicamente ser honesto y expresarme dentro del género que realmente me representa y del cual me siento identificado. Y en un país que me apoya, que me ayudó siempre. O sea, la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para con mi país. Muchas gracias a Daniel de la Vega por haberse sumado, por haber aceptado este convite, a toda la gente de Sagay que hace posible estos encuentros y a todos ustedes.